Mercedes Carmen Capellán. Además, tenemos aquí presente al ingeniero Edwin Hernández, quien es director ejecutivo de la Fundación Madre y Maestra. Damos además la bienvenida a todos ustedes. Sin ustedes no hubiese sido posible este evento. También quiero destacar que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook y Twitter en la cuenta Egresados PUCMM. Mi nombre es Anabel Valdés, soy directora del PBE de la Fundación Madre y Maestra, y cabe resaltar que la Fundación pone a la disposición de toda nuestra comunidad de egresados y también a la comunidad universitaria estos eventos para que egresados destacados puedan compartir sus experiencias profesionales con todos nosotros. Desde la Fundación Madre y Maestra, además, agradecemos la sintonía de todos ustedes por nuestro canal de YouTube, Egresados PUCMM, a esta conferencia Innovación y Transformación Digital, Ruta hacia el Éxito Organizacional. Hoy tenemos el honor de compartir con nuestra conferencista del día de hoy. Orgullosamente nos acompaña la licenciada María Waleska Álvarez. Ella es especialista en negociación, transformación digital, innovación y tecnologías de información y comunicación. Además, es presidenta ejecutiva de NAPTEL Caribe, es parte del Consejo de Directores de Educa, miembro de la Junta Directiva de AdoFintech, actual presidenta del Comité de ANCHAM y miembro del Comité de Tecnología de la Fundación Madre y Maestra. En 2019 fue reconocida por el gobierno de Reino Unido como parte del programa de líderes internacionales, y la licenciada María Waleska es egresada de la carrera de Derecho de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Sin más, paso la palabra a nuestra conferencista y damos las gracias nuevamente de parte de la Fundación Madre y Maestra por su participación en esta conferencia virtual. Anabel, muchísimas gracias por esa cálida introducción y muy especialmente quiero agradecer a la señora Mercedes Capellán y al señor Edwin Hernández por haberme extendido la oportunidad de compartir en mi alma mater, una universidad que definitivamente ha jugado un rol muy importante en ese desarrollo de lo que ha sido mi carrera profesional. Y para hablar de innovación y de transformación digital, tomando como punto de partida lo que pudiera llamar esa ruta hacia ese éxito organizacional a la que de alguna manera todos aspiramos, yo quiero, más que hacer una presentación así toda formal, yo quiero contarles una historia. Y contarles una historia porque mucha gente se sorprende cuando ve una licenciada en Derecho hablando de tecnología. Y eso precisamente es uno de los ejemplos más claros en lo que es nuestra posibilidad de innovar y nuestra posibilidad de transformarnos. Y cuando hablamos de transformación digital, yo quiero tal vez empezar con una reflexión, y es que la transformación digital, más allá de tecnología, tiene un componente muy importante de cultura y de lo que como talentos humanos somos capaces de realizar. Así que yo quiero presentarme, pero más que con, vamos a decir, lo que ha sido el desarrollo de mi carrera, pues yo quiero presentarme que yo soy María Waleska Álvarez, soy dominicana, soy orgullosamente graduada de la licenciatura en Derecho, pero también soy hija de mis padres, soy esposa, soy mamá y soy parte de una empresa a la que más que llamar empresa llamo una familia. Y aquí empiezan un poco los componentes de innovación, de transformación. Y es que nosotros debemos siempre apostar a ver lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos, como parte de nosotros mismos. Y muchas veces para llegar ahí, pues necesitamos transformarnos y necesitamos innovar, no nada más en lo que son las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, sino en nuestro propio ser. Entonces, yo quiero hablar de tres componentes específicos que son los que vamos a abordar de alguna manera a lo largo de esta conversación. Hablamos de innovación y de transformación digital y hablamos de cómo alcanzar esa ruta para alcanzar ese éxito. Pero hay una palabra que yo quiero que nos quedemos con ella y es liderazgo. Porque la realidad es que ustedes son
los líderes de ahora y definitivamente los líderes del futuro. Entonces, cuando empezamos a trazarnos ese mapa de ruta de cómo alcanzar ese éxito organizacional, ya sea en nuestra empresa familiar, ya sea en la multinacional en la que en algún momento empecemos a trabajar, en las instituciones de gobierno, porque cuando hablamos de éxito organizacional, no podemos verlo exclusivamente en un tipo de institución. Todos somos capaces de innovar y de transformarnos para lograr ese éxito en cualquiera de los componentes del sector privado, del sector público y de la academia. Y la aspiración tiene que ser en convertirnos en líderes, indistintamente de si estamos en el sector privado, si estamos en el gobierno o si estamos en la academia. Entonces, cuando hablamos de éxito, yo creo que un elemento importante y que lo aprendí hace muchos años es que, ¿qué llamamos éxito? Y éxito va a depender de la edad y de las circunstancias. Lo que para mí era éxito a los 9 años, que fue cuando llegué a la República Dominicana, que era aprender a vivir en un país que no conocía, donde no tenía familia, donde quería la aceptación con los que eran los niños con los que empezaba a interactuar y que a veces pueden ser crueles y tiranos y que más tarde se convirtieron en mis grandes amigos, no es definitivamente lo que hoy a los 30 años podía haber sido mi definición de éxito. Entonces, éxito tiene diferentes niveles y para todos y cada uno de nosotros tiene diferentes definiciones, porque para lo que para mí es éxito, tal vez para otras personas la definición de éxito sea diferente. Y mi experiencia en ese mapa de ruta es que definitivamente éxito para mí a los 15, a los 20, a los 25 años y a los 30 tenía conceptos y definiciones diferentes. Ahora, después de los 35, yo definí el éxito de una manera diferente a lo que pude haberlo hecho anteriormente. Entendí que para mí éxito era contribuir a desarrollar cosas de lo que mi familia, mis amigos, mis compañeros, mi hija se sintieran orgullosas. Entendí que para lograr cualquier éxito hay que hacer enormes sacrificios y esos sacrificios tenían que tener una razón de ser. Y también entendí que cuando hacemos grandes sacrificios y cuando vamos trazando ese mapa de ruta para ser exitosos, hay muchas ausencias en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, y esas ausencias tenían que tener un propósito que fuera incluso más grande de lo que yo era capaz de entender. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con tecnología e innovación? Y lo que pasa es que precisamente cuando yo empecé a redefinir mi éxito en un momento donde lo que yo tal vez aspiraba era un tema de cumplir sueños, de honrar legados, de asumir un compromiso con algo que iba mucho más allá de lo que era yo misma, de lograr trascender, toda esta oportunidad vino de la mano de grandes mentores. Vino de la mano de mis mentores, que ha sido mi padre, que siempre me dijo que lo que yo fuera a hacer no importaba, pero tenía que realmente amarlo. Si quieres ser abogado, sé el mejor abogado. Si quieres ser tecnólogo, sé el mejor tecnólogo. Si quieres ser vendedor de frutas, sé el mejor vendedor. No importa lo que querramos, pero que realmente amemos lo que hagamos y demos todo por hacerlo. Tuve otro mentor que un día me decía que éxito no es el de una persona, es el de todo un equipo. Y con los años aprendí que definitivamente no podemos alcanzar el éxito organizacional solos. Tenemos que hacerlo de la mano de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros colegas, de nuestros aliados. Luego otro de mis mentores me dijo que ser exitoso no es equivocarse. Ser exitoso es no equivocarse 2 veces en la misma cosa, pero lo más importante es equivocarnos y levantarnos y volverlo a intentar cuantas veces sea necesario. Y cuando pensamos en ecosistemas como el de Silicon Valley, por ejemplo, al que todos llaman la cuna de la innovación y la cuna de la transformación digital, les voy a comentar que a Silicon Valley, allá en sus interioridades, les dicen el cementerio. Y una vez pregunté por qué a Silicon Valley lo llaman así.
Y la respuesta fue es que es un espacio, un ecosistema lleno de fracasos. Y tal vez nosotros solo veamos o nos fijamos en las empresas que hoy en día han sobresalido, en aquellos grandes desarrollos tecnológicos, en aquellos grandes desarrollos de innovación. Pero la realidad es que detrás de todos esos grandes desarrollos y detrás de esa cuna de la innovación hay cientos y miles de fracasos. Y entonces ahí empecé a aprender que ese mapa de ruta de éxito organizacional debía de estar marcado por fracasos. Y lo que me iba a diferenciar era mi habilidad y mi capacidad definitivamente para levantarme, para volverlo a intentar cuantas veces fuera necesario. Y finalmente, uno de mis otros mentores me decía, yo mido la grandeza de un líder en función de los éxitos de los que ese líder formó. Si somos capaces de trascender a los líderes que nos formaron. Y nuevamente ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con transformación digital y con innovación? Y es que cuando hablamos de transformación digital y cuando hablamos de innovación, hablamos de cultura. Hablamos de la capacidad que tenemos como seres humanos de transformarnos. Y les quiero poner un ejemplo. Esto que ustedes ven aquí es precisamente el terreno vacío con el que empezó lo que nosotros llamamos un sueño y que hoy es el NAP del Caribe, la empresa que yo tengo el privilegio, en la cual tengo el privilegio de participar. Y en efecto fue un sueño para muchos de los que vimos nacer esta empresa. Y en menos de 12 años pasamos a ser líderes de clase mundial, no solamente en la República Dominicana, sino en toda la región, en todo tipo de soluciones tecnológicas avanzadas para lo que es el alojamiento de sistemas informáticos de misión crítica. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Imagínense que esto lo empezamos, un grupo de profesionales y de personas que no necesariamente éramos los más ilustrados en los temas tecnológicos, porque yo soy abogada, pero a mi lado había un grupo de profesionales que al igual que yo creíamos en este sueño y estábamos además dispuestos a aprender y estábamos además dispuestos a equivocarnos y a levantarnos las veces que fuera necesario, pero sobre todo estábamos dispuestos a transformarnos, estábamos dispuestos a innovar, a hacer cosas que fueran totalmente diferentes. Y así, en 12 años, logramos que este terreno vacío se convirtiera en un complejo de más de 23,000 pies cuadrados dedicados exclusivamente a tecnología, donde ya hoy en día estamos rankeados como proveedores de misión crítica tanto del gobierno como del sector privado. Hemos alcanzado las calificaciones más altas en la industria tecnológica y lo hicimos porque fuimos capaces de innovar, porque fuimos capaces de transformarnos, pero sobre todo porque fuimos capaces de identificar cuáles eran las debilidades y las fortalezas de ese talento humano que estaba empujando este sueño que nosotros queríamos ver en la República Dominicana. Y en este sueño aprendimos muchas cosas y quiero contarles, porque esto lo van a encontrar en cualquier ruta que ustedes se tracen para innovar y para transformar sus empresas, sus negocios, las instituciones a las que pertenezcan. Se van a encontrar con muchas puertas cerradas. Y esa fue nuestra historia. Cuando nosotros llegamos aquí en el 2008 a hablar de transformación digital, a hablar de cloud, a hablar de ciberseguridad, sitúense por un momento en el 2008. ¿Por qué? Porque hoy, 2021, todos hablamos de tecnología, todos hablamos de cloud, todos hablamos de ciberseguridad, pero allá en el 2008, casi 13 años atrás, era un concepto inmaduro, no para la República Dominicana en general, para la industria, para América Latina, para Europa. O sea, muchas de estas tecnologías estaban en su etapa más temprana y a nosotros nos tocó evangelizar, nos tocó educar en lo que eran operaciones de misión crítica de data center, de cloud, de ciberseguridad. Nos tocó educar y crear un talento humano que no se había educado para este tipo de tendencias y de tecnologías. Y esto implicó hacer acuerdos con centros académicos, esto implicó hacer inversiones importantes en formar al talento humano que nosotros aspirábamos a que liderara esta empresa. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en esta evolución recibimos muchos no,
nos equivocamos varias veces y definitivamente tuvimos que innovar y tenemos que innovar con una agilidad que tal vez en otras industrias anteriormente no era posible ni necesario. ¿Por qué? Porque la tecnología es muy cambiante, porque en menos de un año nos podemos encontrar probablemente con 3 tipos de tecnologías. Y nosotros como empresa tecnológica estamos llamados, estamos obligados a tener la tecnología de punta. Pero esto además, cuando lo combinamos con tener una empresa rentable, porque ir detrás de la tecnología puede implicar inversiones importantes, costos operativos importantes, pero además asegurar que desde el punto de vista de ingresos y de gastos la empresa tenga rentabilidad, lograr ese equilibrio necesita de varias cosas. Necesita de innovación, necesita de la habilidad de que nuestro talento humano se comprometa con la empresa y ese nivel de empoderamiento para poder innovar y llevar la agilidad precisamente del dinamismo de las tecnologías necesita de empoderamiento. Y ese empoderamiento se consigue con liderazgo. Entonces, por eso, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de innovación, para mí era importante empezar con conceptos tan básicos como la importancia del talento humano, como la importancia del liderazgo, como la importancia de aprender a caminar y en ese caminar darnos cuenta que nos vamos a equivocar, que vamos a fracasar, pero que se necesitan varias cosas. Visión clara de a dónde queremos llegar, objetivos claros de lo que queremos lograr, sueños, pero esos sueños hay que ponerle fechas responsables y un plan de acción para que se hagan realidad. Entonces, entrando en materia con los temas de transformación digital e innovación, quiero situarme en dónde nos encontramos. Y cuando vemos dónde nos encontramos, estamos en un ecosistema que ya es digital. O sea, hablar de transformación digital no son conceptos futuristas. O sea, nosotros tenemos cerca de 7 billones de personas en el mundo y de esos, más de un 66% de la población son usuarios de teléfonos móviles, más de un 59% de la población mundial son usuarios de Internet y más de un 53% de la población mundial son usuarios de las redes sociales. Yo creo que a nadie nos queda la duda de que somos irreversiblemente digitales y que nos encontramos en un ecosistema totalmente digital donde transformación digital empezó ya, no este año ni hace 2 o 3 años, empezó hace mucho. Y la pregunta es, ¿qué tan rápido hemos ido nosotros o qué tan rápido vamos a ser capaces de ir en las siguientes fases que tenemos que abordar? ¿Y por qué se da esa transformación digital? Bueno, porque tenemos generaciones diferentes que nacieron en nativos digitales, porque tenemos el nacimiento de modelos nuevos de negocios y porque ciertamente han llegado al mercado tecnologías disruptivas que aceleran esa transformación. Y a propósito de lo que ha sido nuestra vivencia del 2021, como yo les comentaba, ¿quién lidera o quién ha liderado la transformación digital de las empresas? No fue el CEO, no fue el CTO, fue la pandemia. O sea, la transformación digital empezó para muchos de nosotros hace muchos años. Pero desde hace 2 o 3 años, la gran mayoría de instituciones, empresas, empezaban a migrar a esos procesos de transformación digital y llegó allá en el 2020 la pandemia y esto lo que hizo fue acelerar de manera dramática muchos de estos procesos. Y la pregunta de si hay vuelta atrás, no, no lo hay. Esperamos que en un tiempo razonable la pandemia pues pase a ser un mal recuerdo, pero esto no va a detener lo que es la tendencia del ecosistema digital, que es ciertamente una mayor automatización de todos los procesos institucionales por varias razones, nuevos requerimientos de cumplimiento, los clientes nos hemos acostumbrado a transacciones digitales mucho más rápidas, mucho más personalizadas y seguras, y claramente la pandemia acompaña una crisis financiera que hace que las instituciones busquen las formas de reducir costos y permanecer competitivos. O sea que estamos ciertamente en un ecosistema digital donde además hay ciertas reinversiones. Y voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo con el cambio en la balanza de confianza. Hoy en día un porcentaje mucho más alto confía mucho más
en empresas de tecnología que en las empresas tradicionales, como podrían ser los bancos, que típicamente vienen siempre acompañados de unos niveles de robustez, de seniority. Y fíjense cómo poco a poco las empresas de tecnología han pasado a desplazar esa confianza que tradicionalmente se tenía. Y yo les voy a hacer una pregunta y es, el día de mañana, ¿con quién compiten las empresas? Y probablemente si yo le pregunto a Edwin o le pregunto a cualquiera de las autoridades de la universidad, ¿con quién compite Pucamaima? Probablemente la respuesta automática va a ser, bueno, con las demás universidades, con las locales, con las internacionales. Y posiblemente esa es la perspectiva que tiene desde la empresa con quién compite. Ahora, si le preguntamos al consumidor, muchas veces ese consumidor tal vez va a decir, no, Pucamaima no compite con otras empresas. Pucamaima compite ahora con Cisco, compite con Microsoft, porque ellos tienen cursos en línea, porque tienen capacitaciones, porque además también están ciertas comunidades tecnológicas que lejos de ser una academia, empiezan a ofrecer determinados programas de capacitación o porque tal vez hay componentes donde ya yo como estudiante tal vez encuentro valor en cosas que no solo la academia ofrece. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en medio de un ecosistema digital empiezan a romperse las barreras y esa visión vertical que tal vez con la cual hemos crecido y nos han educado en los últimos 20, 25 años, cuando nos preguntan con quién competimos, pensamos automáticamente que competimos dentro de la misma industria y así lo vemos. Ahora, cuando vamos donde el consumidor, donde vamos donde nuestro cliente y le preguntamos con quién compite esta empresa, ellos tal vez van a ver otras industrias. Entonces aquí empiezan los temas de innovar, cómo yo desde mi óptica institucional, de mi óptica empresarial, de mi óptica de prepararme para ser el mejor profesional o el mejor empresario o el mejor servidor público del futuro, empiezo a innovar en esa posibilidad de realmente generar valor, ya no contra mis competidores regulares o tradicionales, sino de hecho contra otras industrias. Y a esto le sumamos que la expectativa del consumidor ha cambiado completamente y nuevamente la pandemia lo aceleró. Ahora vamos al supermercado, compramos en tiempo, nos reunimos, vemos conciertos, compramos lo que necesitamos para nuestro hogar, nuestra ropa, tenemos reuniones de trabajo, asistimos a conferencias como esta, totalmente virtuales. Y sí es verdad que anhelamos y extrañamos mucho de ese mundo presencial que dejamos antes de la pandemia, la realidad es que como consumidores no esperamos algo menor a la agilidad y a la versatilidad que la tecnología nos ofrece hoy. Entonces siempre tenemos que tener de vista varias cosas. Cuando miramos lo que es nuestra ruta a ese éxito organizacional, uno, no podemos desconocer que estamos en un ecosistema totalmente digital, no podemos desconocer que somos irreversiblemente digitales, no podemos desconocer que la expectativa de nuestros consumidores ha cambiado completamente y no podemos desconocer que ya no solo competimos contra nuestra propia industria, sino que competimos con otras industrias que pueden agregar valor a lo que tradicionalmente nosotros hacíamos. Y si no, preguntémosle a cualquiera, ¿por qué nos gusta Amazon? ¿Por qué nos gusta Uber? ¿Por qué nos gusta Alexis? ¿Por qué nos gusta Netflix? Porque no tienen fricción, porque son invisibles, porque entendemos que no hay un gran esfuerzo en usarlo, porque están totalmente interconectados, pero son seguros. Y volvemos a esa balanza de confianza de la que yo hablaba, donde ya el mundo tecnológico te exige este tipo de elementos presentes, ya no solamente en los servicios tecnológicos, sino precisamente en todos los servicios que como empresas o instituciones nosotros estamos entregando. Tenemos que entregar servicios a nuestros consumidores que no les generen fricción, que sea prácticamente invisible la forma en la que se autentican, que no requieran de mucho esfuerzo y que estén hiperconectados, pero siempre asegurando la seguridad, porque obviamente el tema de ciberseguridad y de seguridad de la información sigue siendo una prioridad de cualquier entidad y de cualquier consumidor. Entonces, ¿cuál es el impacto cuando vemos todas estas tendencias? La realidad es que hay impactos muy positivos porque ciertamente
la tecnología y la innovación vienen y acompañan un proceso en todas las industrias que generan eficiencia de costos, aumento de productividad, competitividad, llegar a mayores mercados. También hay temas negativos, porque ciertamente los retos en materia de ciberseguridad pues también crecen y definitivamente proteger y manejar una cantidad de data impresionante como la que nosotros estamos hoy en día generando como empresas y como consumidores y como usuarios es importante, pero sobre todo es un reto mayúsculo para cualquier industria. Entonces, la pregunta que alguien me decía, y esto lo dice, ¿quién lo dice? Y lo dice la historia. O sea, aquellas empresas que no fueron capaces de transformarse digitalmente, que no fueron capaces de innovar, el 89% de las empresas que hace unos años pertenecían al grupo privilegiado de las Fortune 500 no existen. Y no existen no porque no tenían el músculo financiero, no porque no tuvieron, no porque no tenían los clientes, no porque no estaban en el mercado correcto. No existen porque no fueron capaces de innovar y de transformarse digitalmente a la velocidad que el consumidor y el mercado lo estaba exigiendo. Y entonces eso es un llamado de atención precisamente cuando nosotros como entes que estamos creando ese mapa de ruta para llegar a ese éxito organizacional, tenemos que tener la agilidad de tener esa visión, de tener ese liderazgo y de tener esa capacidad de transformarnos y de innovar a velocidades muy aceleradas para no ser de esos 89% de las empresas Fortune que ya no existen. Y solo quiero compartir algunos detalles. Cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de los grandes players del mercado y vemos a un Uber, a un Facebook, a un Alibaba, a un Airbnb, Uber es la compañía hoy en día más grande de taxis y no tiene vehículos. Pero cuando comparamos a Uber, por ejemplo, con una industria o una empresa como Ford, que tiene 113 años en el mercado, que tiene cerca de 187,000 empleados, y que hace unos años, y estos son números antes de la pandemia, producía cerca de 47 billones de dólares al año. Y vemos en Uber, que es una empresa de menos de 7 años en ese momento, que se manejaba con solo 460 empleados y que ya había prácticamente duplicado las cifras de Ford. Esto es claramente un llamado de atención. Cuando vemos, por ejemplo, a un Alibaba, 16 años en el mercado comparado con Walmart, donde a nivel de inventario tiene cero inventario comparado con los 50.7 millones de dólares que tenía Walmart en un inventario. Y fíjense que los ingresos de Walmart andaban por los 216,000 dólares, 216 billones de dólares, y los de Alibaba ya trascendían a los 232 billones de dólares. O sea, cuando nosotros miramos la comparación de lo que estas empresas que han sido capaces de innovar, las empresas que han sido capaces de transformarse o que usan la tecnología como parte de su core de negocios y lo comparamos contra industrias tradicionales, podemos notar las claras diferencias que hay y lo complejo de competir en este mercado. Y esto para mí deja una reflexión muy clara. No tenemos la opción de no innovar, no tenemos la opción de no transformarnos digitalmente, porque si no, nuevamente seríamos parte de ese 89% de las Fortune 500 que ya no existen. La realidad es que todos los estudios apuntan a que para el 2025 todas las compañías líderes van a ser van a ser compañías basadas en tecnología. Y por eso, cuando hablamos de ese mapa de ruta y de éxito que nos estamos trazando, el tema de tecnología y el tema de innovación tienen que estar en la agenda prioritaria tanto de la academia, del sector privado y del gobierno. Entonces, a eso yo quiero aquí que veamos algunos temas cuando vemos las olas de la innovación. Y si hacemos un análisis entre lo que ha pasado entre el 1785 y el 2020, podemos darnos cuenta cómo cada ola es mucho más corta y su pendiente mucho más inclinada. Eso significa que el impacto en nuestros mercados y en nuestras organizaciones de cada ola es mucho más importante. Y hablamos de inclinación, pero en realidad hablamos de impacto.
Entonces, fíjense cómo ya para el 2020 hablamos de menos de 30 años en relación a lo que fue la primera ola de innovación que tomó cerca de 60 años. Fíjense cómo en poco tiempo cada ola ha prácticamente reducido lo que es el tiempo que ha tomado y su impacto ha sido pues muchísimo mayor. Y luego además vemos que cada tecnología es superada por otras tecnologías, lo que permite que uno obtenga mejores resultados en menos tiempo y usando menos recursos. Y entonces aquí vienen los componentes de competitividad, vienen los componentes de productividad y de rentabilidad. Entonces, alguien nos preguntaba, ¿y cuáles son los pilares de innovación? Tomando en cuenta que lamentablemente en la República Dominicana en los últimos años nuestro nivel de innovación ha sido relativamente bajo. Y cuando vamos a ver a lo que fue el último reporte del Foro Económico Mundial, nos encontramos con que nuestra calificación precisamente en materia de innovación ha sido una de las calificaciones más bajas en el reporte general que hemos obtenido en todos los índices internacionales cuando nos miran. Entonces, ¿a qué tenemos que prestar atención? Y ustedes de alguna manera van a ser la base de estos pilares de innovación en este presente y sobre todo en el futuro inmediato. Requerimientos básicos cuando hablamos de pilares de innovación, infraestructura, instituciones, educación y salud. Y me detengo en el tema de educación y de salud porque precisamente atravesamos en este momento, el producto de la pandemia, retos importantes vinculados al sistema de salud y retos mucho más importantes al sistema de educación, donde hemos tenido que implementar diversas modalidades para asegurar una educación de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes. La pregunta es si está funcionando y la pregunta es si como país, con el nivel de educación que hoy en día tenemos, vamos a poder competir en materia de innovación contra los demás países de la región. Y me quedo solamente en los requerimientos básicos porque como país tenemos mucho que atender todavía en lo que son los requerimientos básicos de los pilares de innovación, pero no sin perder de vista definitivamente lo que son los siguientes elementos como son la educación superior y el entrenamiento, todo lo que son las eficiencias en materia laboral, la sofisticación de los mercados financieros, los indicadores en materia de tecnología, el tamaño de mercado y definitivamente ya entrando en lo que es la propia innovación, todo lo que es la sofisticación de negocios y la innovación, no nada más en la academia, sino también en las empresas y en el gobierno. Jack Welch dijo que cuando el cambio externo es mucho más rápido que el interno, el fin está cerca. Y recordemos esta frase porque uno de los elementos más importantes cuando hablamos de transformación digital y cuando hablamos de innovación, sobre todo en la fase en la que nos encontramos, es la agilidad con la que somos capaces de innovar y con la que somos capaces de transformarnos. Y aquí voy nuevamente a esas frases que yo compartía con ustedes al principio, de aquellos mentores, de aquellas canas que me han guiado en el camino, de que ciertamente van a haber muchos elementos dentro de ese mapa de ruta de éxito organizacional donde vamos a fallar y donde nos vamos a equivocar. Ahora, la rapidez con la que seamos capaces de levantarnos y la rapidez con la que seamos capaces de intentarlo nuevamente, pues van a incidir directamente en nuestra capacidad de lograr ese éxito en ese proceso de transformarnos digitalmente. Entonces, la pregunta que quería hacer es, ¿para qué nos estamos educando? Y sobre todo en el foro en el que nos encontramos, donde nos acompañan seguro estudiantes de diversas materias. Y muchos de ustedes, bueno, dirán, yo elegí ingeniería y yo elegí licenciatura en Derecho y yo estoy estudiando mercadeo y administración de empresas. Y me imagino que se sitúan dentro de esas carreras tradicionales con las que hemos crecido probablemente los últimos 20, 25 años. Pero la realidad es que el 65% de los estudiantes de primaria de hoy estarán haciendo trabajos que aún no existen. Y en poco tiempo vamos a estar hablando no de esas posiciones de trabajo tradicionales con las cuales nosotros hemos crecido,
sino que vamos a estar hablando de diseñadores virtuales, vamos a estar hablando de abogados en tecnología ética, vamos a estar hablando de profesiones que tal vez ni nos soñamos en este momento. Y la pregunta es, ¿qué tan abiertos están ustedes para realmente reinventarse, para realmente transformarse y sobre todo para fortalecer sus capacidades académicas, sus capacidades intelectuales y sus capacidades blandas para hacer frente a esta realidad que es la que se nos viene por delante y que de hecho ya la estamos viendo? Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones cuando estamos en la universidad es asegurarnos que tan pronto concluyamos la universidad o incluso antes tengamos un trabajo. Y todos los días vemos en los periódicos y en las noticias los retos que hay en materia de empleo y la pandemia lo que ha hecho es acelerar la pérdida de empleo de muchas posiciones, de muchas empresas y de muchas personas que se han visto en la obligación, en la necesidad o de perder sus trabajos o de reducir su nómina producto de los efectos de la pandemia. Ahora, fíjense también que hay una oportunidad. Si bien el reto del empleo es grande, la oportunidad de nuevos empleos es mucho más grande. Solo para ponerles un ejemplo, el 40% de las empresas europeas no encuentra trabajadores con el perfil adecuado. Y veamos esto en otra perspectiva. Nosotros tenemos previsiones que dice que en 10 años habrá 700,000 puestos de trabajo más en el sector que profesionales disponibles para ocuparlos. El cálculo que se ha hecho a escala mundial es un déficit que se acerca a los 2 millones de profesionales. Entonces, la realidad es que hay una incoherencia donde tenemos un sector, una cantidad de situaciones donde muchas personas pierden empleo y tenemos a un grupo de empresas que no encuentran los profesionales con el perfil adecuado. Y a esto, además, si lo vemos como una oportunidad para nuestro país, en el sector de las tecnologías se calcula que emplea cerca de 700,000 personas en Europa, cerca de 800,000 en Estados Unidos, unas 200,000 en Brasil, y se espera contratar al menos a 1.7 millones de personas en los próximos años. Y la pregunta es, ¿son ustedes el perfil para ser elegibles para una de estas 1.7 millones de posiciones que se van a abrir y que va a ser necesario ocupar en el mercado? Y muchas veces nos dicen, bueno, pero es que ya yo elegí la carrera y ya yo estoy a término o tengo una parte avanzada importante. Y la realidad es que no debemos ver esto como una limitación. Lo que sí es que tenemos que empezar a transformarnos nosotros mismos desde el punto de vista de innovación, de transformación digital y cambiar los estereotipos. Y de repente necesitamos abogados que entiendan precisamente de Bitcoin, necesitamos abogados que entiendan de ciberseguridad, necesitamos educadores que sean especialistas en educación digital, necesitamos ingenieros que tengan altos conocimientos en energías renovables, necesitamos definitivamente profesionales de la administración, de las finanzas, que entiendan la matemática computacional, que entiendan la ciencia de datos, necesitamos ingenieros civiles que eventualmente puedan construir usando tecnología 3D. Necesitamos médicos que sean especialistas en el uso de la información, porque típicamente, y voy a usar el ejemplo de un médico, además de apoyarse obviamente en la analítica que le pueden hacer un paciente, recomienda o instruye en base a el conocimiento que tiene de haber visto cientos y cientos de casos de enfermedades o de padecimientos específicos. Pero imagínense si a ese doctor le diéramos la capacidad y el poder de tener tecnología que apoye en analizar no cientos, no, millones de diagnósticos para poder ofrecer un diagnóstico mucho más acertado de la dolencia que puede presentar un paciente. Entonces, no estamos hablando de eliminar a los profesionales tradicionales, no estamos hablando de que las carreras que nosotros estudiamos y elegimos son carreras que ya no son necesarias. Lo que estamos hablando es de que esas carreras nosotros tenemos que asegurarnos de que evolucionamos con ellos, que nos capacitamos, que nos reinventamos
y sobre todo que fortalecemos nuestras capacidades para hacer frente a lo que es la tendencia de un mercado que es irreversiblemente digital. Entonces, una de mis reflexiones y de mis invitaciones en esta conversación es la posibilidad de que ustedes empiecen desde ya a pensar en ese cambio de estereotipos, el cambio del profesional que ustedes son, y asegúrense de fortalecer todas esas capacidades para estas carreras que ya no son las carreras del futuro, son carreras del presente. Y fíjense que esos cálculos de esas oportunidades en materia laboral que presentamos no son posiciones vacantes en los próximos 5 o 6 años. Es la dolencia que hoy en día ya tiene el mercado productivo de requerir perfiles con ciertos talentos, con ciertas capacitaciones, con ciertas certificaciones y sobre todo con una mentalidad de innovación y de transformación digital. Y aquí por eso vuelvo y recuerdo estas palabras que fueron las que iniciamos con esta conversación. Me pidieron que hablara de innovación y de transformación digital como bases importantes para lo que es esa ruta de éxito organizacional. Pero esto no lo logramos sin liderazgo y no lo logramos si cada uno de nosotros no tiene en sí mismo esa capacidad de innovar y de transformarse, y de que cada vez que tengamos la necesidad de evolucionar o que nos equivoquemos y tengamos que levantarnos y transformarnos, pues es la oportunidad para realmente trazar esa ruta crítica. Y solo quiero compartirle algunas cosas en común que tienen estas personas que son reconocidos en el mundo por hoy en día liderar grandes compañías, esas que nacieron en Silicon Valley, en el cementerio, como les decía, donde tenemos a un Mark Zuckerberg, tenemos a un Joe Gebbia, tenemos a un Tony Pine, tenemos a los fundadores de empresas como Facebook, Airbnb, Uber y todas estas empresas que se posicionan cada día más como los monstruos de la economía mundial. ¿Qué tienen en común? Los temas que tienen estas personas en común es que viven y han generado un mundo hiperconectado. Han abrazado la mentalidad emprendedora. Utilizan la colaboración y las economías compartidas a gran escala para progresar. Y no entienden un mundo en el que no tengan acceso a la información y a los servicios de manera inmediata. Ellos han entendido la expectativa del consumidor. ¿Se recuerdan esa expectativa a la que yo hacía referencia hace unos minutos atrás? Ellos han entendido lo que nosotros queremos. Y usando ese mundo hiperconectado y usando una mentalidad emprendedora y usando la economía compartida, lo han puesto a nuestra disposición. Entonces, mis 2 centavos en esta conversación. De los elementos más importantes cuando hablamos precisamente de transformación digital y de innovación, uno de los elementos esenciales es invertir en el core del negocio. Y el core del negocio de cualquier empresa, pública, privada o académica, es el talento humano. Invertir en la capacitación y en tener un talento humano completo y que pueda hacer frente a estas grandes transformaciones que, como hemos visto, las olas cada vez son más cortas y las pendientes mucho más inclinadas. Usar economía de escala. Ya no se trata de hacerlo todo nosotros o de tenerlo todo nosotros. Se trata de usar precisamente los recursos que están disponibles o como servicios o en alianza con otras instituciones o en compartición. La realidad es que la economía de escala es lo que nos permite tener la mejor tecnología de punta con los costos más razonables para precisamente lograr la rentabilidad y el crecimiento exponencial que se viene con el uso de tecnologías. Seguridad al más alto nivel. Son elementos esenciales porque así como la tecnología tiene todas estas cosas positivas, tiene grandes beneficios, la realidad es que la ciberseguridad es un tema que tiene que ser parte de la agenda prioritaria, porque hoy el activo más importante que tiene cualquier institución, que tiene cualquier empresa, es su información, es su data. Y en ese sentido, así como mencionábamos que hay impactos muy positivos en materia de tecnologías y de innovación, también hay impactos muy negativos si no protegemos esa gran cantidad de data a la que nosotros hoy en día manejamos. Mejorar los parámetros de obsolescencia, y esto viene de la mano
precisamente del nivel de rapidez de la tecnología. Típicamente, cuando nosotros vamos a ir adelante con un proyecto tecnológico, en una empresa tradicional se toman 3, 4 meses para diseñar el proyecto, se toman 4 meses más para aprobar el proyecto y se toman 1 año más para implementar el proyecto. Al cabo de ese tiempo, ya la tecnología que empezaron a analizar en los primeros 4 meses de diseño está obsoleta. Entonces, tenemos que tener la capacidad y la agilidad de mejorar esos parámetros de obsolescencia. Evitar parálisis por análisis es uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de innovación, y aquí viene el perder el miedo al fracaso, el perder el miedo a equivocarnos, donde tenemos que ser capaces de tomar decisiones rápidas, ágiles, y si nos equivocamos, pues volver a intentarlo en una forma diferente. Evolucionar a una cultura de innovación y digital, y eso no viene con la cantidad de equipos, no viene con la cantidad de licencias y no viene con la tecnología. Evolucionar a una cultura de innovación y digital es algo que va directamente vinculado al componente de talento humano. Típicamente los procesos de transformación digital y de cultura y de movernos a una cultura de innovación deben liderarlos desde las áreas de gestión humana y negocios. Y los departamentos de tecnología pasan a ser un apoyo, pasan a ser la herramienta poderosa que nos va a permitir caminar y transitar hacia esa automatización y a esa digitalización, pero evolucionar esa cultura es algo que va directamente vinculado con el talento y definitivamente innovación a todo nivel. Entonces, si se quedan con algo de toda esta conversación que hemos tenido, cuando hablamos precisamente de innovación y de transformación digital, como parte esencial de ese mapa de ruta para el éxito organizacional, no podemos pensar en tecnología e innovación. Cuando hablamos de transformación digital y de innovación, tenemos que pensar en progreso, en competitividad, en inclusión social y en éxito. Y solo para ponerles algunos ejemplos de cómo esto impacta en crecimiento económico, en generación de empleos, en reducción de la pobreza, hay cientos de análisis que demuestran que algo tan sencillo como el 10% del aumento de penetración de banda ancha en Latinoamérica puede aumentar el PIB en casi 3.2% y eleva la productividad en cerca de un 2.6%. El Banco Mundial, por su parte, dice que el 10% de aumento de penetración de banda ancha en países con ingreso medio y bajo, como es el nuestro, pudiera aumentar el PIB en 1.38%. Y en el caso de la República Dominicana, específicamente, se calcula que pudieran incluso haber recaudaciones fiscales importantes y aumentos importantes en crecimiento económico con solo un aumento en el porcentaje de utilización de las tecnologías. Cuando nos vamos al lado de la generación de empleos, se ha calculado que un incremento de un 1% de crecimiento de banda ancha podría generar hasta un 0.29% de empleo. Y así, hablando, por ejemplo, de reducción de la pobreza, han habido cientos ya de ejercicios que se han hecho donde un país que se mueve a una mayor cultura de innovación, a una mayor usabilidad de la digitalización, pero pensado como parte de su cultura, como parte de su prioridad, pues ha logrado reducciones importantes de la pobreza. Así que cuando hablemos y pensemos en tecnología, en innovación y en éxito, definitivamente tenemos que verlo como parte de nuestra cultura y de la habilidad que tenemos como individuos de transformarnos, de movernos rápidamente a la evolución del mercado y de las tendencias que estamos viendo, y que las carreras tradicionales que hemos elegido no son limitaciones para lograr esa transición a estos nuevos modelos de negocio disruptivos. Y les hablo un ejemplo de ello. Yo soy, como inicié la conversación, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estoy al frente de una empresa de tecnología que en menos de 12 años ya se ha posicionado como el líder de toda la región. Y esto se debe a elementos esenciales. Un equipo totalmente empoderado, la capacidad de transformarnos, el haber
asumido la innovación como parte de nuestra cultura y ver la tecnología definitivamente como nuestro mejor aliado. Así que con esto les hago la invitación, como dice esta frase, que nuestra visión del futuro determina cuáles son nuestras acciones de hoy, y nuestras acciones de hoy pueden cambiar definitivamente nuestro futuro. Así que muchísimas gracias y quedo ustedes para preguntas. Muchísimas gracias, licenciada María Waleska, por tan excelente ponencia, muy relevante en este momento disruptivo que vivimos hoy de transformación digital. Y aprovecho para destacar la presencia en esta conferencia virtual del padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera, rector de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Un saludo, y de parte de la Fundación Madre y Maestra, gracias por estar aquí. Entonces, procedemos a la sesión de preguntas. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Bueno, iniciamos con la primera pregunta de parte de nuestro director ejecutivo de la Fundación Madre y Maestra, Edwin Hernández. ¿Hacia dónde debe moverse la academia para poder preparar los profesionales que se necesitan para innovar y transformarse digitalmente? Mira, yo creo que un elemento esencial en el que debe de pensar la academia es en integrar en las propias carreras universitarias una serie de certificaciones que el mundo productivo está demandando. En los últimos años hemos empezado a ver cómo muchas de las empresas ya no necesariamente buscamos solo al licenciado o al ingeniero, sino que es sumamente importante tener profesionales y colaboradores con ciertas certificaciones específicas que las industrias nos van exigiendo. Entonces, yo creo que la academia tiene en este momento unos retos importantes en todo lo que es la revisión de sus pensums, sobre todo en complementar y en fortalecer las carreras tradicionales con estos conocimientos de las nuevas tendencias, como hablábamos de tener médicos que entiendan de Big Data, de tener abogados que entiendan de Bitcoin, de tener contables que entiendan de blockchain. O sea, la realidad es que es necesario que la academia haga una inmersión en asegurarse que estos profesionales van a tener la información y van a tener las fortalezas en materia académica de lo que hoy está demandando el mercado. Pero el componente de las certificaciones, y vuelvo y lo menciono porque es realmente esencial en este momento, la posibilidad de que jóvenes universitarios, como parte de su pensum, puedan alcanzar ciertas certificaciones, van a ser elementos muy diferenciadores para esos profesionales, porque hoy el mercado laboral está demandando más que títulos en materia universitaria, está demandando habilidades, competencias y certificaciones que así lo demuestren, que en muchos casos se necesitan, de hecho, actualizar anualmente. Bien, la siguiente pregunta es si podrían compartir la presentación de parte de Diana Rodríguez. También Diana felicita por tan excelente participación. Sí, con gusto. La podemos hacer llegar a las autoridades competentes de la universidad y a partir de ahí, pues, la universidad la hará disponible a sus estudiantes. Bien. Luciano Valdés pregunta, ¿cuál considera debe ser la tendencia de las universidades dominicanas para hacer frente a la situación tecnológica que nos rodea, partiendo de nuestra realidad cultural y mirada a corta distancia? Mira, la realidad es que en materia de infraestructura y en materia de tecnología, la República Dominicana es un país privilegiado. De hecho, citando algunas cifras, nosotros nos encontramos dentro de los top 5 de todos los países de Caribe y de Centroamérica con la mejor infraestructura y los mayores niveles de penetración en ciertas tecnologías. Y si bien reconocemos que hay retos importantes, como por ejemplo que solamente un 32% de los hogares tienen hoy en día Internet y que de ese 32% probablemente menos de un 26% disponen de un computador, la realidad es que ya en materia de movilidad y la telepresencia que se tiene con los teléfonos inteligentes, hay una penetración que hoy en día supera el 98% en la República Dominicana. Y de esos, y de cerca de 10 millones de habitantes que tenemos,
hay cerca de 9.2 millones de teléfonos y de esos teléfonos móviles, más del 60% son teléfonos inteligentes. Entonces, la tendencia también es que las generaciones que hoy oscilan entre los 16 y los 35, 40 años son nativos digitales y por lo tanto son usuarios importantes de precisamente los teléfonos móviles. Entonces, esto nos pone en una situación donde si bien hay limitaciones de tecnología en lo que llamaríamos los hogares, hay una penetración de teléfonos celulares inteligentes con acceso a Internet que hoy supera por muchísimo los niveles de teledensidad de otros países de la región. Los otros temas que son importantes de rescatar en el caso de la República Dominicana respecto de nuestra situación económica es que nosotros somos un hub de conectividad. Y el NAP del Caribe precisamente sirve hoy de punto de intercambio de tráfico de todos los proveedores de telecomunicaciones de la región de Caribe y Centroamérica, lo que ya posiciona a la República Dominicana como el punto mejor interconectado de toda la región. A eso además debemos de agregarle que el nivel de participación del dominicano en las redes sociales es altísimo. Nosotros per cápita somos uno de los países con mayor presencia en las redes sociales, hoy en día con más de 7 millones de usuarios en las redes sociales. Entonces, si bien hay grandes oportunidades de mejora, como todo, también tenemos una participación privilegiada dentro de lo que son nuestros países competidores en materia de infraestructura. Tenemos una agenda digital que en este momento se está construyendo precisamente entre el sector privado, la academia y el sector público, que es la Agenda Digital 2030. Tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad que también fue lanzada y que está en miras de revisión. O sea que como país tenemos una posición ideal para catapultarnos. Si me preguntan, nuestro mayor reto hoy en día está en los componentes educativos y en fortalecer el talento humano que necesitamos para aprovechar esa infraestructura que ya tenemos disponible. Bien, interesantes tendencias. Entonces seguimos con Evelyn Peras. Ella expresa muchas felicidades a la expositora, muy acertada y definitivamente con una gran experiencia. Está muy agradecida por compartir. La siguiente pregunta dice, ¿deben las empresas hacerse acompañar de una asesoría para poder hacer ese salto hacia la transformación digital? Las empresas, va a depender mucho del tipo de empresa, va a depender de la naturaleza de la empresa, porque hoy nosotros nos encontramos en el mercado con lo que son las empresas tradicionales, que definitivamente tienen que empezar a cursar hacia una transformación, y de otro lado, pues tenemos las empresas que son nativas digitales. Hoy en día tenemos un porcentaje alto de empresas que nacieron nativamente digitales. Sobre aquellas empresas que empiezan a transitar hacia esa transformación digital, lo más importante en realidad va a ser la decisión de hacerlo. Y un proceso de transformación digital no es un proceso que compete solo a una persona o a un grupo de personas. Tiene que haber un empoderamiento de toda la empresa. Ciertamente hay muchas empresas que se apoyan y se auxilian de empresas que los ayudan en ese proceso, o como asesores o como acompañantes de esa transición, o empresas que les diseñan tal vez la estrategia, hay otras que los acompañan en la ejecución. Claramente va a depender mucho del perfil de cada compañía. Ahora, lo más importante dentro de una empresa que decida moverse hacia la transformación digital va a ser, uno, la voluntad de realmente hacerlo desde el más alto nivel y lograr el empoderamiento de todos los colaboradores de la empresa para moverse hacia ese nivel. Y definitivamente hay que identificar los champions. Como todo en la vida, hay que identificar las personas que van a guiar, las personas que van a liderar, pero lograr esa transformación digital es un trabajo que empieza con arraigar la cultura de innovación y arraigar la cultura de transformación digital a lo largo y ancho de toda la empleomanía.
Bien, tenemos una última pregunta. ¿Cómo abordar a los ejecutivos o funcionarios de las empresas o instituciones sobre la transformación digital por aquello de la resistencia al cambio y por qué no es un cambio que arroja resultados a corto plazo? Mira, eso es una gran pregunta, porque definitivamente cuando hablamos de transformación digital, primero hay que hacer inversiones y no necesariamente el retorno de la inversión se ve en el primer año. Típicamente un proyecto de transformación digital, dependiendo de la complejidad y de la magnitud, puede tener inversiones importantes los primeros 12, 18 meses y el retorno no empezar a verse hasta después de los 18 meses. Eso claramente es una rentabilidad. Y yo la recomendación que hago es construir el modelo de negocios. Y aquí, como en toda empresa o en toda inversión, tú tienes que construir el caso de negocios que le demuestre a ese ejecutivo por qué vale la pena hacerlo. Y demostrárselo en números. Y hay ejercicios y casos ya muy emblemáticos, como yo mencionaba, de los 89% de las empresas del Fortune 500 son todas empresas que en su momento su modelo de negocios fracasó precisamente porque no se transformaron digitalmente y no fueron capaces de implementar innovación en sus industrias. Entonces, convencer a los ejecutivos de una empresa de moverse a la transformación digital tiene que venir apoyado en ese caso de negocios, tiene que venir apoyado de un pitch que realmente demuestre por qué esto es importante. Y después de eso, definitivamente, si no hay un convencimiento y un empoderamiento, las posibilidades no son buenas. Porque la realidad es que para lograr la transformación digital de una empresa se necesita a los líderes de la empresa totalmente empoderados. Muy bien, de parte de la Fundación Madre y Maestra, nuevamente damos las gracias a nuestra conferencista en el día de hoy, egresada de esta institución, la licenciada María Waleska Álvarez. De parte de nuestra presidenta de la Fundación Madre y Maestra, ella expresa el orgullo de tener egresados de la profesionalidad y entrega como nuestra conferencista en el día de hoy, María Waleska Álvarez. Muchísimas gracias por su colaboración y disposición a atender al llamado que le hicimos de parte de la Fundación Madre y Maestra. Del mismo modo, agradecemos y valoramos la participación de cada uno de ustedes en esta conferencia virtual. Le esperamos en nuestra próxima conferencia, la cual estaremos anunciando en nuestros medios digitales, redes sociales y correos electrónicos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Egresados PUCMM. Si María Waleska desea hacer un comentario extra a toda nuestra comunidad. Mira, me despido con primero un profundo agradecimiento por esta oportunidad, pero sobre todo con un profundo agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como he podido compartir en la tarde de hoy, ha sido muy interesante la evolución que yo he tenido como profesional, las empresas que me ha tocado ver nacer desde sus inicios y evolucionarlas todos los años. Y si bien claramente ha habido una alta nivel de disposición, de apertura de mi parte, de aprender, de evolucionar y de transformarme, se necesita una base importante, una base que yo recibí en la Pucamaima y una base que, aunque estudié una licenciatura en Derecho, me dio las habilidades y las fortalezas para hoy dirigir una empresa de tecnología. Y esto es una reflexión que le dejo a todos los estudiantes que nos acompañan. Siéntense orgullosos de pertenecer a la Pucamaima, pero sobre todo aprovechen todo lo que la Pucamaima les está dando, porque a mí me dio muchas oportunidades. A mí me dio la oportunidad de formar parte de un comité de estudiantes de Derecho, me dio la oportunidad de conocer colegas y relacionados que hoy son mi círculo más importante para hoy poder realmente llevar a cabo muchos proyectos y muchas iniciativas. A nosotros nos toca definitivamente seguir ansiosos de aprender, nos toca seguir ávidos de conocimiento, nos toca tener la disposición de reinventarnos y de transformarnos cada vez que el mercado y las empresas así no lo exijan. Pero la base que nosotros hemos recibido y estamos recibiendo de la universidad es un elemento esencial
para ese mapa de ruta de éxito organizacional. Así que con esto, mi invitación para que ustedes lo aprovechen, mi invitación para que le saquen el máximo provecho y sobre todo mi profundo agradecimiento con la universidad y todas sus autoridades. Muy bien. Unos últimos comentarios que nos hacen nuestros invitados en el día de hoy. Mil gracias a la honorable institución y a la excelente expositora invitada, y también nuestro director ejecutivo expresa que estuvo excelente esta conferencia y la verdad que todos estamos de acuerdo con esto. Entonces, sin más, muchísimas gracias a todos los participantes en este evento y pueden seguirnos en las redes sociales para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, María Waleska. Aprendí muchísimo hoy de tu ponencia. Buenísima. Muchas gracias. Gracias, doña Mercedes. Muchas gracias y éxito. Gracias, señor rector. Un placer tenerlo por aquí. Gracias por su compañía. Gracias a usted, mi admiración. Usted es un orgullo Pucamaima. Gracias.